Un ejemplo de la PAT lo estamos viendo aquí con el equipo de medida de antes, el MTM400, y aquí vemos que vamos abriendo las diversas tablas y aquí vemos la PAT. Si no la abrimos a un nivel superior solamente nos indica la identificación de la tabla y el transport stream, que es el 129 en este ejemplo. Y ya no vemos nada más de la PAT, a no ser que abramos aquí en este signo más para ver más contenido, y eso es lo que vamos a hacer. Por otro lado, al listarnos todas las tablas, le hemos pedido que nos dé todas las tablas. Podemos pedirle al equipo que haga un filtrado, de manera que solamente nos muestre las tablas que especifiquemos aquí. Y ahí podemos marcar qué tablas queremos ver y cuáles no. Suponiendo que abrimos la PAT en más detalle, nos encontramos que aparte de esa cabecera en la que nos había dado una información preliminar, ya vemos el contenido campo a campo de esa tabla. Está en la cabecera y luego la lista de los programas. En la cabecera lo primero que vemos es la identificación de la tabla, es un 0, por lo tanto es la PAT. A continuación el indicador de sintaxis está puesto a 1, luego sabemos que utiliza la sintaxis normal del MPEG-2, eso es correcto. Longitud de la sección 33 bytes, de manera que a partir de aquí todo esto ocupa 33 bytes. Luego nos dice que la identificación del transport stream, y aquí es donde nos dice que vale 129, por lo tanto eso es lo que identifica este transport stream de manera unívoca. Luego el número de versión, el current next indicator, que es el mecanismo para decirnos si esta versión es actual, está puesto a 1, luego esta versión es la que está actualmente en vigor, no nos preocupamos más, y luego el número de sección, que en este caso vale 0, y el número de la última sección, que también vale 0, lo cual quiere decir que solamente hay una sección, que es esta. Y a continuación la lista de programas. El programa número 0 nos dice que la información de ese programa, que es la NIT, la encontramos en los paquetes con el PID 16, como no podíamos esperar otra cosa, puesto que se trata de la NIT y estamos en un flujo del tipo de DVB. Luego hay un programa que es el 1377, cuyos paquetes los encontraremos en el PID 100, el 1441 en el PID 200, el programa 1121 en el PID 300. Podemos ver que los números de programas son arbitrarios, podemos asignar el que queramos, a no ser que la administración nos obligue a unos números determinados, pero en principio son de libre asignación. El MPEG no obliga a tener una secuencia de programas determinada, y así vemos todos los programas que hay. Y finalmente la información del CRC para la verificación de posibles errores en toda esta tabla, en esta sección completa. La PMT es una tabla, se identifica con el tipo de tabla 02, y aquí viene la descripción de los paquetes que contienen, o sea, los paquetes que contienen la tabla PMT aparecen en la PAT, y una vez que accedemos a la PMT lo que tenemos es la lista de componentes que forman ese programa, de manera que el descodificador busca en la PMT pues toda esa información del programa. Con lo cual aquí lo que nos dice es la identificación de los paquetes, donde vienen cuáles son los flujos de vídeo, de audio, etc. El contenido ya nos dijo el MPEG que no se debe encriptar, y una PMT puede tener varios programas en diferentes secciones, es decir, no es obligatorio que haya una PMT por cada programa, sino que en un transport stream puede haber una PMT con varias secciones y cada sección ser de un programa diferente y tener una única PMT. O podemos tener dos PMTs, una con 3 programas y otra con 2, es decir, en cada sección se mete un programa. Sin embargo, suele ser normal que pongamos una PMT por cada programa, de manera que así cada programa es independiente y no tenemos que ir extrayendo secciones de otros programas. Así que generalmente encontraremos que por cada programa hay una PMT. Gráficamente nos encontramos con la misma cabecera que hemos visto anteriormente, identificación de tabla, en este caso es el 02, sintaxis como todas las del MPEG es 1, reservados, la longitud de la tabla,
la identificación, la extensión de la identificación. En el caso de la PMT es un caso también especial y nos dice el número del programa, de manera que aquí aparece o el identificación del programa, o como se llama en DVB, el Service Identification, que es lo mismo. Luego el mecanismo de actualización, número de versión y Current Next Indicator, número de sección y última sección. Y después de la cabecera, primero viene un campo donde nos dice el PID de aquellos paquetes que pueden contener el PCR. De manera que para poder sincronizar este programa, este que tenemos aquí, tenemos primero que saber dónde están los PCRs. Y esa es la información que viene aquí, de manera que ya sabemos dónde encontrar los valores para iniciar el reloj de 27 MHz. Este programa puede tener información adicional, y esa información correspondiente a este programa, si la necesitamos, pues aparece en una serie de descriptores opcionales. Y esta información de aquí nos dice cuán larga es la ristra de bytes que hay aquí, con todos los descriptores que sean aplicables a la descripción de este programa. Por lo tanto, estos son descriptores del programa. Y a continuación viene la lista de todos los componentes, y los componentes de ese programa empiezan por tipo de flujo. Podemos tener diversos flujos diferentes. Este tipo de flujo puede ser vídeo, puede ser audio, pueden ser datos. Es decir, el tipo de flujo es el primer parámetro que viene. A continuación nos dice, suponiendo que este sea el flujo de vídeo, pues nos dice en qué paquetes viene. Y dice, para este programa, los paquetes de vídeo son los paquetes 3200, con lo cual, cada vez que coja el desmultiplexador un paquete 3200, lo mandará al descodificador de vídeo. Y a continuación vienen los descriptores concretamente de este flujo, y si este flujo de vídeo usa descriptores, pues aparecen aquí. Si no los usa, pues aquí nos pone que la longitud es de 0 y no hay descriptores, y en caso de que los haya, aquí viene la longitud que sea y los descriptores que sean necesarios, que se aplican a este flujo nada más. Si este es un flujo de audio, pues aquí van los descriptores de audio. Si este era de vídeo, aquí van los descriptores de vídeo. Estos son los descriptores para el programa globalmente, etcétera, que podemos ir eligiendo descriptores e ir poniéndolos ahí para dar esa información adicional. Y son opcionales los descriptores. Los tipos de flujo están definidos también por el MPEG-2, y vemos que este está reservado, pero el 0,1 está reservado para flujos de tipo MPEG-1, el 0,2 para flujos de vídeo del tipo MPEG-2, el 0,3 flujos de audio del MPEG-1, el 0,4 flujos de audio del MPEG-2 y así sucesivamente. Como veis, aquí figura el número del documento. Este documento, el 11.172, es el documento del MPEG-1, el documento 13.818 es el de audio, es el MPEG-2, la sección 3 es la de audio, la sección 2 es la de vídeo, la sección 1 es la que describe precisamente el transport stream, que es lo que estamos viendo. Y siguiendo con la lista, nos encontramos que el MPEG-4, que ha salido mucho después del MPEG-1 y MPEG-2, pues el documento es el 14.496 y es el 16 la identificación de ese tipo de flujo, lo cual quiere decir que tenemos todos los tipos posibles de flujos de los que actualmente se usan, están indicados por el tipo de flujo definido por el MPEG-2. Y aquí se ha reservado no hasta el 63, sino hasta el 127. Todos estos están reservados por el MPEG-2. El DVB no se reserva ninguno, o sea que el DVB no hace definiciones de flujos. Los flujos quedan todos definidos por el MPEG-2. Y luego quedan ya los de uso privado, que cada uno puede definir los tipos de flujos que quiera. La tabla PMT, si vemos un ejemplo, en este ejemplo de aquí estábamos viendo que había 5 programas, estamos en el caso de la RGN antigua, abrimos una PMT y ya vemos la cabecera, y de hecho en la cabecera ya estamos viendo lo de siempre. Primero identificación de tabla, 02, luego es una PMT,
Indicador de sintaxis A1, es una tabla del MPEG 2, luego siempre va 1. Longitud de la sección 108 bytes. Caramba, esta es una sección bastante larga. Bueno, vamos a ver qué tiene. Número de programa, pues hemos elegido uno que es el 1441. Ese número de programa aquí no nos dice si es Televisión Española o Telecinco ni nada de esto. ¿De dónde sacamos que el 1441 es Televisión Española, por ejemplo? No viene en la PMT, donde viene eso es en la tabla SDT del DVB. O sea, la tabla SDT, Service Description Table, es una de las tablas que ha puesto el DVB para ampliar esas informaciones. De manera que ahí es donde podremos ver que el programa 1441 corresponde a Televisión Española. Seguimos con la cabecera y vemos el número de versión, en este ejemplo era la 1, bueno, el Current Next Indicator es el 1, pues vale. El número de sección es la 0 y la última sección es la 0, por lo tanto esta tabla, esta PMT de este programa solo tiene una sección, por lo tanto solamente se escribe un programa. Ese programa encontramos los valores de PCR en el 201, luego aquellos paquetes con el 201, con ese PID, son los que ocasionalmente traerán los valores de PCR. Y esos paquetes, lo que ocurrirá cada vez que tengan que llevar el valor de PCR, lo que van a hacer es la expansión de la cabecera. El campo de adaptación lo expande para meter el PCR y entonces ahí aparece ese valor ocasionalmente. Ese ocasionalmente, en el caso del MPEG 2, dice que los PCRs deben repetirse con un intervalo que no sea superior a 100 milisegundos. Pero luego el DVB recomienda que ese intervalo sea inferior a 40 milisegundos. Es una recomendación, no es obligatorio, porque el DVB también indica que si un receptor de un IRD del DVB recibe los paquetes con el PCR a intervalos inferiores a 100 milisegundos pero superiores a 40, pues debe funcionar tan ricamente como si nada pasara. De manera que es una recomendación y todo el mundo suele seguirla, de manera que los PCRs van con suficiente frecuencia de repetición para que la sincronización sea muy estable. Después tenemos la longitud de información de programa, que es la información de los descriptores que hay para el programa. Vemos que esa longitud es 0, por lo tanto no hay descriptores. Pues bueno, no hay descriptores de ese programa. Luego a continuación vienen los flujos elementales y nos encontramos un flujo elemental de tipo 2, que ya sabemos que es MPEG 2 Video. Después nos encontramos que el PID donde viene ese flujo elemental de vídeo es el PID 201, con lo cual, caramba, el mismo PID que aquí, es decir, que en los PIDs de vídeo es donde se meten los del PCR. Ese es el caso más normal. Generalmente los valores de PCR van siempre metidos en los paquetes que llevan el vídeo. Pero eso no es obligatorio, cada uno puede meter los valores de PCR donde le parezca bien. Eso sí, tiene que ser consistente y meterlo siempre en los mismos paquetes. Pero se suele meter en los de vídeo porque son los de vídeo los que ocurren con una frecuencia muy alta y es fácil meter ahí los paquetes de PCR. Después nos dice que hay una información del flujo elemental de 3 bytes, y no se me ocurrió abrir esta carpeta y aquí vería cuáles son los descriptores que se están empleando. Pero bueno, pulsando aquí lo abriríamos y lo veríamos. Vamos a ver otros, así que no importa. Luego tenemos otro flujo elemental de tipo 3. Luego ya sabemos que es MPEG 1 audio, porque el DVB había elegido el MPEG 1 para tratar el audio. Bueno, lo que viene en el lateral de la carpeta es la información relevante por si acaso no queríamos abrir la tarjeta. Luego ya vemos que siempre viene aquí realmente donde va el contenido. Pasaba aquí lo mismo y aquí abajo. El tipo 3 hemos visto que es MPEG 1 audio y que vienen los flujos 203 y que la información de descriptores es 0, por lo tanto no hay descriptores. Aquí hay otro tipo de audio. Aquí seguimos y hay otro flujo, o sea que ya van 4, uno de vídeo, 2 de audio y otro del tipo 6. Y el tipo 6 pone que son datos privados, es decir, a ojos del MPEG 2 estos son datos privados.
bueno, por los datos que sean, y vienen en los flujos elementales 202, SPID 202, y resulta que tiene una longitud de información del flujo elemental de 72 bytes, es decir, que vienen muchos descriptores, mucha información, y todos están metidos en esta carpeta. Así que vamos a abrir esa carpeta para ver qué es lo que contiene, y lo he puesto aquí las dos páginas. Cuando abrimos esta carpeta con los descriptores, pues nos encontramos que hay un descriptor de teletexto, que es el 86 parece que es, no lo leo bien. La longitud de este descriptor son 10 y aquí tenemos lo que hay. Entre ellos vemos que ese descriptor del lenguaje nos dice SPA, que es español, hay diferentes valores. Nos dice que el magazine es el 1 dentro del teletexto, es la página 100, este otro nos dice que es el magazine 0, página 136, de manera que estos descriptores le van dando información al descodificador, al IRD, y van apareciendo datos. Luego viene el descriptor del intervalo de borrado vertical, y en este nos dice que el teletexto es del tipo de la EBU, es decir, la UER, y también nos va diciendo ya que estos servicios pues resulta que vienen en los campos y líneas correspondientes. Está abierto aquí otra vez, así que vemos que es en el campo cuyo valor es 1, es decir, en el campo 2, porque el 0 sería para el campo 1, pues esto es en el campo 2 y viene en las líneas, en la 1, bueno, campo 1, línea 8, línea 9, este que no está abierto sería la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la línea 16, la 17 y la 18 no existen, luego en la 19 mete más teletexto, en la 20, en la 21, 22 y se acabó. Aquí, bueno, va a empezar otra vez con la línea 8 y las que sean, pero ya todos del campo 0, del otro campo. Hemos visto que ha respetado las líneas 17 y 18, que son las de test del intervalo vertical, y toda esta información al IRD, si estuviera integrado en el televisor, no le serviría para nada. Ahí le sirve porque lo que tiene que hacer él es generar esa señal PAL, como decíamos antes, y él tiene que generar una señal PAL con las líneas del intervalo de borrado vertical, con los pulsos correspondientes a la información de teletexto. La información de teletexto no viene aquí, aquí lo que está viniendo son los descriptores para decirnos en qué líneas tiene que meter esa información, pero donde viene la información del teletexto es en los paquetes con el PID 202, porque este flujo elemental de tipo 6, que son datos privados, vienen en los paquetes con PID 202. Y esos paquetes son los que traen la información del teletexto. Aquí lo que vienen son las instrucciones para que el IRD pueda fabricar esa señal de vídeo.